Nos acompaña hasta ahora Andrés Nieto, analista de seguridad de la Universidad Central de Colombia. Señor Nieto, una buena tarde. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para quienes nos ven. Una polémica frente a quienes están como interpretando de diversas formas este decreto. Y uno dice, bueno, al fin y al cabo es un decreto, hay un parágrafo, está escrito, pero ¿por qué hay tantas interpretaciones? Finalmente, ¿qué es lo que hace el presidente Duque? ¿Prorroga el no tener armas o abre una puerta o flexibiliza la tenencia de armas en Colombia? Precisamente ese es el debate que se está dando ahí. Lo primero es que hay un decreto que se prorroga. Desde el 2014 se viene a medida, pero esta vez aparece un parágrafo con una posibilidad que todavía no está reglamentada para que las personas puedan ir a solicitar el porte o tenencia de armas de fuego. Eso es un tema bastante delicado en varios sentidos. Hay que tener tres cifras en la mente para poder analizarlo. Primero, en promedio en los últimos 3 años, al año mueren más de 8.000 personas por armas de fuego, incluso con esta medida. Ahora, cuando esta medida entre en rigor y cada ciudadano, cada persona pueda ir a solicitar, esto va a aumentar. Segundo, de cada 10 colombianos, 7 estarían dispuestos a tomar justicia por mano propia. Y de cada 10 colombianos, 5 estaría dispuesto a conseguir un arma de forma legal o ilegal para poder defenderse. Y cuando cruzamos estas tres variables, estos tres datos, hay que también que cruzarlos con unos estándares internacionales. Y es que veamos que en algunos espacios, en algunos territorios donde se ha flexibilizado esta situación y los ciudadanos logran armarse con estos elementos de fuego, hemos encontrado desde situaciones como las de Estados Unidos, donde hay balaceras, donde hay masacres en colegios, cines, espacios deportivos o espacio público, o ajuste de cuentas que queda a la justicia de cada uno de los ciudadanos o ciudadanas. Aquí entonces estamos frente a una situación porque se dice que si un territorio es completamente seguro, si un territorio y el Estado garantiza seguridad, no tiene por qué dar esos permisos a los ciudadanos. Eso sería como una falla en la política de seguridad y convivencia, donde el Estado, el gobierno dice, definitivamente no pude cuidarlos, definitivamente no pude darles seguridad y entonces les pido que se armen y se defiendan por sí solos. Aquí hay que decir que es el Estado y el gobierno quien debe garantizar la seguridad y no los ciudadanos, o si no terminamos accionando armas cualquiera en la calle y no en las necesidades o en las posibilidades objetivas de accionar esta arma. Claro. Al año, Sí. cada persona en este país mueren cerca de 1.000 personas por balas perdidas y eso que están prohibidas. Ahora imagínense cómo aumentaría si se flexibiliza y se aumenta la posibilidad de tener armas. Claro, pero ¿por qué la especulación? ¿Dónde queda la especulación de este decreto? El ministro de Defensa esta mañana en radio, podíamos entrevistarlo y nos decía, no es una flexibilización, es simplemente incluso ponerle más ojo a quienes se le van a dar las armas realmente. Entonces, ¿dónde está la polémica? ¿El decreto no es claro, señor Nieto? El decreto no es claro, tiene un vacío en lo siguiente. Durante los últimos 4 años, ese decreto funcionó sin excepciones. Es decir, era imposible tener un salvoconducto, evidentemente fuera de la Fuerza Armada, de la Fuerza Pública del Estado. Pero hoy se abre esa puertica. Entonces, entramos en el terror de quizás pensar cómo sería esa puerta. Tendremos que ver cuál va a ser la reglamentación de esta normativa para ver cuál sería el punto a punto, los requisitos que debería cumplir un ciudadano para que se le dé. Recordemos que en el 2014, antes del 2014, que es cuando aparece este decreto y luego se prorroga por los diferentes años, en Colombia habían alrededor de 900.000 conductos, es decir, permisos para tener estas armas. Pero tan pronto inicia este decreto, logran reducirse 1.000 homicidios al año en promedio y adicionalmente se logra un descenso en la tasa de homicidios. Recordemos que la tasa de homicidios es el estándar internacional de cómo se mide qué tan seguro o inseguro es un territorio. Y esta tasa, que es de 24 por cada 100.000 habitantes, sitúa como la más baja en los últimos 42 años y de las menores del continente en estos países que habían tenido problemas de conflicto interno o de inseguridad. Entonces, quizás es un poco también la expectativa y el debate porque es ambiguo. No dice exactamente cuáles son las referencias, cuál es el protocolo, cuál sería el procedimiento y cuáles serían como esos requisitos que tendría que cumplir un ciudadano para poder portar un arma. El asunto aquí es cultural y es que lastimosamente en Colombia la pregunta sería si estamos habilitados social, cultural y psicológicamente para tener un arma y accionarla. Claro, pero frente a ¿no termina quien siendo el lo mismo necesita. decreto que tenía el presidente Santos en sus años? ¿No termina siendo ese mismo decreto?
Lastimosamente por este parágrafo no, y es precisamente por lo que ustedes acaban de decir. Queda ambiguo, queda abierto jurídicamente hablando. Tendríamos que esperar cómo se va a reglamentar y cuáles serían los requisitos para esos ciudadanos. Insisto que el problema es cultural y es porque lastimosamente quizás esas personas que luego accedan a armas terminan accionándolas en temas que no son para un arma o un antidisparo. Pongamos por caso los temas de violencia interpersonal, intrafamiliar, las lesiones personales, las riñas que se dan en el día a día en el transporte público y que evidentemente no deberían terminar en un tiro o en un accionar de estas armas. Pero si ya están en circulación, si fueran a estar en circulación, sería mucho más difícil su control. ¿Cómo es que hoy por hoy en Colombia se abre este debate del porte de armas, señor Nieto? Es decir, un proceso de paz, una guerrilla que entró en una negociación de paz, y el tema de hoy, 26 de diciembre y del fin de semana de Navidad, es que el gobierno de Iván Duque está flexibilizando el porte de armas, mientras que el mismo ministro dice, no señores, no estamos flexibilizando, leamos bien el decreto, lo que queremos es normarlas de mejor forma. ¿Por qué entra el tema de porte de armas a debate en Colombia? Por varias situaciones. Uno, desde hace 5 años en promedio, nosotros tenemos que las muertes violentas en este país ya no están dadas por grupos delincuenciales, mayoritariamente hablando, por supuesto, o grupos criminales, sino por tres razones. Uno, los ajustes de cuentas, que están ahí las cuestiones económicas, las famosas deudas de honor familiares y o las venganzas. Dos, evidentemente el tema delictivo, donde las personas terminan siendo afectadas por el hurto común, particularmente el hurto a celular que está disparado en este país hace 2 años. Y lo último y no menos importante son esas ideas de seguridad donde se cree que si los ciudadanos están armados estamos más seguros. Y es al revés. Si realmente estuviéramos seguros, los ciudadanos no tendrían por qué armarse porque no estarían corriendo ningún riesgo. Adicional a esto, lo que ustedes dicen es fundamental. Hay un panorama de unas negociaciones que terminan con las FARC. Y hay que hacer también un paralelo entre la cantidad de armas que ellos entregaron y la cantidad de armas que han sido incautadas por delitos como el hurto a personas, como el hurto a automotores, viviendas, motocicletas, que llega a triplicar la cantidad de armas que entregó las FARC. Es decir, a mí me preocupa, y creo que varios sectores académicos y que hemos analizado, es que aquí hay una circulación de armas a la cual no se le ha prestado atención y quizás eso sí requiere un decreto urgente. Estamos hablando del tema del mercado negro de armas, donde se consiguen armas en este país de 200.000 pesos y que son armas que no sabemos exactamente cuáles son sus alcances en daño al resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque son armas que son hechizas, que son creadas de forma artesanal, que quizás son adecuadas de todas estas armas de tipo deportivo, de tipo de ocio, que son para balas de plástico y demás, pero que terminan siendo adecuadas para que puedan resistir proyectiles de fuego. Eso sí requiere hoy atención inmediata, porque el delincuente de a pie no nos va a pedir permiso o un salvoconducto para tener un arma, sino que las compra en el mercado negro. Hoy se dice, por organismos internacionales, que en Colombia circulan más de 2.500.000 armas de este tipo, hechizas, de mercado negro o que no están autorizadas. Es exagerado decir, como lo ha dicho uno de los ex candidatos presidenciales hoy en su Twitter, que esto es volver a las épocas del paramilitarismo, que eso es lo que está haciendo el gobierno. Es exagerado, pero también hay que tener algo de razón en este sentido, y es que muchos de los grupos al margen de la ley, no le pongamos nombre hoy, aunque sabemos que algunos grupos de paramilitarismo y otros grupos al margen de la ley delincuenciales, iniciaron con salvoconductos o con permisos para luego tomar justicia por mano propia. Evidentemente, luego se hicieron al mercado negro de estas armas y se armaron estos grupos para terminar haciendo justicia por mano propia, las famosas limpiezas sociales y las famosas amenazas para diferentes situaciones con las que ciertos grupos no estaban de acuerdo. Entonces, preocupa es que el ciudadano de a pie pueda tener un arma y que no tenga hoy la conciencia social, la conciencia familiar y la responsabilidad incluso psicológica para poder saber en qué momento debería accionar o en qué momento no debería hacerlo. Entonces terminamos esa merced de ciudadanos de a pie que quizás tienen armas y en el peor de los casos la lleguen a accionar más por ira que por necesidad. Vamos a agradecer a Andrés Nieto, él es analista de seguridad de la Universidad Central de Colombia. Gracias por acompañarnos, Andrés, muy amable. A ustedes, muchas gracias por la invitación.